El gobierno en funciones de España aseguró que hará todo lo posible para que Luis Rubiales salga de la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Esto luego de que 81 jugadoras anunciaran que renunciarán si la cúpula del organismo continúa. Jenny Hermoso desmintió que el beso que le propinó Rubiales fuera consentido. Las autoridades rusas ya tienen las cajas negras del avión en el que se cree viajaba el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Horas antes, el portavoz del Kremlin negó cualquier participación en el hecho y añadió que el grupo está jurídicamente extinto. Sin embargo, la organización cuenta con una fuerte influencia en varias naciones africanas. Tenemos análisis. Las autoridades de Hawái publicaron la primera lista oficial con 388 desaparecidos tras los incendios que devastaron la isla de Maui, considerados los más mortíferos en más de un siglo. 115 personas perdieron la vida a causa de las conflagraciones, aunque es probable que las víctimas mortales aumenten. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos en España, donde la controversia aumenta con el pasar de las horas. El gobierno en funciones dijo que hará lo que esté a su alcance para que Luis Rubiales deje la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Esto después de que 81 jugadoras de la selección femenina anunciaran que dimiten si la cúpula del organismo continúa. Previamente, Jenny Hermoso desmintió la versión de Rubiales y reiteró que no hubo consentimiento para el beso que le dio el directivo durante la premiación de la Copa del Mundo. Jenny Hermoso desmintió a Luis Rubiales. La futbolista aseguró que el polémico beso que recibió por parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol no fue libre, mutuo ni anecdótico, como lo había explicado previamente Rubiales, añadiendo que fue un beso que le podría dar a sus hijas. Me siento obligada a denunciar que las palabras del señor Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de una cultura manipuladora que él mismo ha generado. Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el señor Luis Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Las declaraciones de la futbolista fueron respaldadas por las integrantes de la selección española, campeonas del Mundial Femenino de Fútbol, quienes aseguraron que no volverán a las canchas hasta que Rubiales renuncie. Pero previamente el mismo Rubiales denunció una cacería mediática en su contra y prometió aferrarse al cargo que lidera hace 5 años. No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Un hecho que ha causado gran indignación en el país y del que el gobierno dijo que se hará cargo para intentar una suspensión para Rubiales. Quiero ser muy claro, quiero ser muy contundente. Señor Rubiales hoy no ha estado a la altura, ni de lo que se esperaba, ni de lo que esperaban las jugadoras de la selección, como hemos podido ver en algunas declaraciones de ellas ya en las últimas horas, ni de lo que esperaba el gobierno, ni de lo que esperaba, sobre todo, la sociedad española. El secretario de Deportes añadió que este caso podría ser parte del movimiento MeToo, el cual ha logrado denunciar diversos casos de abuso y acoso sexual alrededor del mundo. Vamos a Rusia, donde las autoridades informaron que recuperaron las cajas negras del avión en el que viajaba el líder del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin. Esto el mismo día en que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó cualquier participación en el accidente aéreo y añadió que el grupo paramilitar está jurídicamente extinto. A su vez, el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, aseguró que los mercenarios que llegaron a su país tras la fallida rebelión de junio podrán continuar en ese territorio. Así Wagner vive, Wagner ha vivido y Wagner vivirá en Belarus, a pesar de la voluntad de cualquiera en contra de esto. En aquel entonces habíamos establecido un sistema con Prigozhin en cómo se alojaría Wagner en Belarus. El núcleo de Wagner permanecerá aquí. Algunos se han ido de vacaciones, algunos decidieron vivir apartados, pero se conocen los números de teléfono, las direcciones, las contraseñas y las direcciones de reuniones secretas de quienes se encuentran en este cuartel general, en este núcleo. En unos días todos podrán estar aquí, hasta 10.000 hombres.
La declarada muerte de Prigozhin y de varios de los miembros de la cúpula del grupo Wagner deja en el limbo lo que pueda pasar con su influencia y accionar en algunos países de África y territorios ucranianos. Para analizar lo que viene para esa organización, conectamos con Fernando Pedrosa, él es historiador y doctor en ciencias políticas. Bienvenido a France 24. Actualmente, ¿hay alguna figura con suficiente peso para asumir el liderazgo del grupo? Hola, ¿qué tal? Gracias por la convocatoria. Mira, ahora se sabe muy poco, todavía estamos muy sobre los hechos y la compañía Wagner se encuentra muy fragmentada territorialmente también. Algunos están en Ucrania, algunos pocos, muchos en África, algunos en Belarus. Entonces me parece que todavía pensar en que Wagner va a seguir funcionando como en la época de Prigozhin, me parece que es arriesgado decirlo, ¿no? Tenían un líder no solo muy fuerte personalmente, sino también con muchos recursos económicos, y el número 2, Utkin, que además era un ex militar con mucho conocimiento también de táctica y estrategia de la guerra. Yo no sé, pongo mis dudas de que pueda seguir funcionando como antes y que además el Estado ruso lo permita. Bueno, y de alguna manera, ¿se puede decir que hay posibilidades reales de que el grupo se disuelva? Mira, la idea de que la gente que integra Wagner se busque un trabajo honesto no es posible. Es posible que cambien de nombre, que se disuelvan en otras empresas militares privadas, o que incluso, como les prometió el Estado ruso, que el Ministerio de Defensa los absorba y los designe también como parte del ejército. Me parece que, además de que los combatientes de Wagner van a seguir siendo combatientes, con cualquier otro nombre, el Estado ruso los necesita, porque también los utiliza como fuerza de choque, como fuerza combatiente, como un brazo informal para llegar a lugares donde no llegaría. Bueno, ¿y qué va a pasar entonces con la influencia y con la presencia de Wagner en países africanos y en Ucrania? Lo más probable es que se mantenga y hasta que se refuerce. Lo que seguramente va a cambiar es el poder político de Wagner, que era el poder de su líder. También el impacto de la cultura popular rusa, su creciente impacto en la cultura popular rusa. Pero me parece que lo que va a hacer es un ejército privado más, que va a seguir teniendo misiones, y yo creo que todavía tiene mucho camino que recorrer, sobre todo en el continente africano. Según lo que nosotros conocemos después de la rebelión de junio, Belarus y Lukashenko, Alexander Lukashenko, se convierten de alguna manera en una esperanza o en una opción para los mercenarios de Wagner. ¿Qué papel va a tener el presidente bielorruso en el futuro de este grupo? Seguramente puede aportar a su país como un santuario para recibir a algunos combatientes. Me parece que es difícil pensar el papel de Lukashenko como diferente, como contradictorio con el Estado ruso. Y el Estado ruso me parece que decidió terminar con el mito de Wagner, pero va a seguir utilizando la fuerza de los wagnerianos, los va a disolver, los va a utilizar de alguna manera, pero lo que creo que se acabó es este mito guerrero que ya estaba siendo problemático para la política interna de Moscú. Pues señor Pedrosa, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Nosotros pasamos a Níger, donde la junta militar responsable del golpe de Estado expulsó a los embajadores de Estados Unidos, Francia y Alemania. Tienen 48 horas para abandonar esa nación. La medida llega luego de que los diplomáticos se negaran a reunirse con el canciller nombrado por los golpistas, Bakari Yau Sangare. Los militares además aseguran que han realizado otros actos contrarios a los intereses de Níger. Esta expulsión se presenta el mismo día en que la Junta autorizó el ingreso al país de las Fuerzas Armadas de Mali y Burkina Faso, ambas naciones encabezadas por golpistas, para intervenir en caso de que la CEDEAO también intervenga. En Hawái, las autoridades publicaron por primera vez una lista de desaparecidos. Se trata de 388 personas en paradero desconocido tras los incendios forestales más mortíferos de Estados Unidos en más de un siglo, que dejaron al menos 115 fallecidos, cifra que podría aumentar. Mientras algunos residentes planifican la reconstrucción, otros todavía buscan a sus seres queridos. Jorge Hurtado nos cuenta en el siguiente reporte. Con la esperanza en una mochila, Tim Labor volvió a Maui tan pronto pudo. Trajo consigo decenas de carteles con el rostro de su padre Joseph, de quien no sabe nada desde que los incendios arrasaron la ciudad. I am from Oahu. I haven't heard from my father since the fires had started. Soy de Oahu.
No he tenido noticias de mi padre desde que comenzaron los incendios, por lo tanto no hemos podido localizarlo. Así que una vez que escuchamos que las carreteras estaban abiertas, decidimos volar hasta allí. Vine solo y me reuní con mi hermana y colocamos carteles de mi padre, Joseph Lara. Su padre es uno de los 388 desaparecidos tras los incendios. El recuento incluye a las personas reportadas por sus familiares ante las autoridades. Hoy publicamos esta lista de 388 nombres porque sabemos que ayudará a la investigación, pero evaluamos hacerlo porque también sabemos que una vez que esos nombres salgan a la luz, puede causar y causará dolor a algunas personas afectadas. La lista se publica después de que funcionarios del FBI, la Policía de Maui, la Cruz Roja y otros organismos recopilaran varias listas obtenidas en los refugios. Las autoridades llevan días advirtiendo al público que el número de muertos podría aumentar. Pero algunos familiares como Tim se aferran a la esperanza y deciden emprender sus propios esfuerzos. Las grandes plataformas tecnológicas deberán acogerse desde este viernes a las nuevas reglas de la Unión Europea para la industria de servicios digitales. Esta ley obliga a las compañías a combatir efectivamente el contenido ilegal y el discurso de odio, así como permitir a los usuarios más control sobre lo que ven en línea. Por ahora la legislación es aplicable solo a las grandes plataformas, pero en 2024 será obligatoria para todas las compañías digitales. Es una de las legislaciones de más amplio alcance en la materia a nivel mundial. La primera fase de la Ley de Servicios Digitales ya entró en vigor para algunas de las más grandes firmas digitales. Lo que los consumidores pueden esperar es que ya no son solo las plataformas digitales las que hacen las reglas, las que deciden qué contenido es eliminado, restituido o moderado. Ahora hay reglas para ello, sobre cómo hacerlo y cómo reportarlo. Entre los 19 gigantes con más de 45 millones de usuarios activos en la Unión Europea, ahora sujetos de la norma, se cuentan motores de búsqueda como Bing y Google, sitios de comercio electrónico como Amazon, Zalando, Alibaba y plataformas de redes sociales como Facebook, TikTok y X, antes conocida como Twitter. La legislación requiere que las compañías den a los usuarios más control, como no estar sujetos a publicaciones recomendadas basadas en el perfil de usuario, y facilitar los señalamientos de contenido dañino. La publicidad focalizada a adolescentes queda prohibida. Los sitios de comercio electrónico deben ahora contemplar procedimientos para remover mercancías ilegales. Seremos ahora muy meticulosos con la revisión del cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales. Estaremos investigando y sancionándolas de ser necesario. Cualquier compañía que sea sorprendida incumpliendo las nuevas regulaciones enfrentará multas de hasta el 6% de su facturación anual o incluso la prohibición para operar en la Unión Europea. Hoy solo las grandes firmas digitales están obligadas a acogerse a las nuevas reglas. Sin embargo, en febrero de 2024 serán aplicadas a todas las demás. En otras noticias, el gobierno de Dinamarca anunció este 25 de agosto un proyecto de ley para prohibir la quema de libros sagrados y objetos religiosos, una medida que intenta calmar los ánimos entre las comunidades musulmanas y gobiernos como el danés y el sueco. Esto debido a un aumento de quemas del Corán en los países europeos. Una posible solución a un tema siempre controversial. El gobierno danés radicó un proyecto de ley en el que espera prohibir la quema de ejemplares del Corán y otros objetos con importante significado para comunidades religiosas. Esto debido a un aumento en las manifestaciones en contra del libro sagrado de los musulmanes en el país, algo que ha provocado la ira de las comunidades que profesan el Islam. El gobierno propondrá una legislación que prohíba el manejo inadecuado de objetos con significado religioso esencial para una comunidad religiosa. El proyecto de ley castigará, por ejemplo, quemar públicamente el Corán, la Biblia o la Torá. Junto a Dinamarca, Suecia también ha sido testigo en los últimos meses de manifestaciones públicas en las que copias del Corán han sido quemadas. Ante esto, los musulmanes han reaccionado en distintas partes del mundo. En Pakistán, por ejemplo, el mes pasado miles de personas se reunieron en la ciudad de Karachi para protestar por estos hechos. Las opiniones se dividen al pensar en si estas quemas son libertad de expresión o una agresión. Soy musulmán. Respeto a todo tipo de personas, pero no voy en contra de sus creencias. No intento quemar sus libros, porque no es respetuoso y mi religión no me dice que haga eso. Nunca quemaría libros, pero lucharía para que otras personas tengan el derecho de hacerlo. Y es que el descontento también ha llegado acompañado de amenazas por parte de grupos radicales.
Es por eso que el pasado 17 de agosto, Suecia incrementó su nivel de alerta por terrorismo de 3 a 4 en una escala de 5. Es todo por el momento en France 24, pero quédense con nosotros que volvemos en breve con más información.